A ver, hay historias que de plano suenan a ciencia ficción, ¿no? De esas que desafían todo lo que creemos posible. Bueno, la de hoy es una de esas. Vamos a hablar de un hombre, un soldado, cuya guerra personal siguió, imaginen, 30 años después de que terminara para todos los demás. Atrapado entre lo que él creía que era su deber y una realidad que simplemente se negaba a ver. Vamos a transportarnos a un lugar. Imaginen esto. Estamos en la isla de Lubang, en Filipinas. Corre el año de 1974. Ya habían pasado casi 30 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y por ahí, en medio de la jungla, anda un mochilero japonés. Un chavo buscando más que nada una leyenda. Un fantasma. ¿Y saben qué? Lo encontró. Es que lo que descubre a este joven, Norio Suzuki, es algo de no creerse. De repente, frente a él, aparece Hiro Onoda, un soldado del ejército imperial japonés de 52 años. Con su uniforme original, su rifle, sus municiones, todo. Llevaba 29 años peleando la Segunda Guerra Mundial, él solito. La pregunta obvia es, ¿cómo? ¿Por qué? Ok, para entender este misterio tenemos que viajar al pasado. Vámonos a diciembre de 1944. La guerra está en un punto súper crítico. Y a un joven oficial de inteligencia muy brillante, el teniente Hiro Onoda, le dan una misión. Vete a la isla de Lubang y haz una guerra de guerrillas. Tu trabajo es sabotear todo lo que puedas y sobre todo resistir. Resistir sin importar qué. Y las órdenes que le dieron, miren, no dejaban lugar a dudas. Eran tajantes, absolutas. Su comandante, el mayor Yoshimi Taniguchi, le dijo algo que se le clavó en la mente, que se convirtió en el eje de su vida. Estas palabras no solo fueron su misión, construyeron, literalmente, la realidad en la que iba a vivir los siguientes 30 años. Pasan solo 8 meses y ¡cum! El mundo da un giro de 180 grados. Japón se rinde, se acaba la guerra. Empiezan a llover panfletos desde el cielo, hay anuncios por altavoces, pero aquí está la clave. A Onoda lo habían entrenado para desconfiar de todo. Su entrenamiento en contrainteligencia le decía que el enemigo era astuto. Así que para él, la noticia de la paz no era libertad. No, para él, era la trampa más grande y sofisticada de todas. Y aquí es donde empieza todo. Aquí arranca una de las historias de supervivencia más locas que se puedan imaginar. Pero es más que eso, ¿eh? Es como un experimento increíble sobre el aislamiento, sobre cómo una persona puede construir su propia realidad, su propio mundo. Por casi 3 décadas, Onoda fue, para todos los efectos, un fantasma en la jungla. 29 años. A ver, detengámonos un segundo a pensar en ese número. Es casi una vida, una generación completa. Mientras el mundo de afuera inventaba la televisión a color y llegaba a la luna, para él, en su cabeza, seguía siendo 1945. Él y los pocos hombres que estaban con él sobrevivían como podían. De que daba la tierra, robando comida, peleando con patrullas locales, todo porque estaban convencidísimos de que seguían en guerra. Pero claro, esa lealtad tan férrea tuvo un precio altísimo. La soledad se convirtió en su peor enemigo. Como vemos aquí, el grupo se fue desmoronando poco a poco. En 1950, uno de sus compañeros ya no aguantó más y se rindió. Luego, en el 54, otro murió en una balacera. Y para 1972 cayó el último que quedaba. Imaginan eso, Onoda se quedó completamente solo. El último soldado de una guerra que ya nadie más estaba peleando. Y justo en ese momento de soledad total, reaparece en la historia Norio Suzuki, el mochilero, el que tenía esa meta medio loca de encontrar al soldado perdido. Y lo consigue. Logra hablar con Onoda, pero se topa con pared. Le enseña periódicos, fotos, nada. Nada funcionaba. Onoda tenía una sola condición, una regla que no se podía romper. Y aquí, atención, porque esta es la clave de todo el asunto. La lógica de Onoda era perfecta, dentro de su propio mundo. Él pensaba, a mí me dio una orden una persona, el mayor Taniguchi. Por lo tanto, solo esa misma persona puede cancelarla. Y ya. El mundo entero podía gritarle que la guerra había terminado, pero para él, no importaba. Solo la voz de su comandante tenía validez. Y este contraste es brutal. Suzuki regresa a Japón, y sí, encuentra al mayor Taniguchi. Pero el Taniguchi de 1974 no es el mismo de 1944, para nada. Ahora es un señor de 77 años, retirado, que tiene una librería. ¡Una librería! El mundo había avanzado, la gente había envejecido, había vivido sus vidas. Todos, menos ese soldado que él mismo dejó en una isla 30 años atrás. Y entonces llega el momento cumbre. La escena es de película, de verdad. Este señor, el librero, viaja a Filipinas.
Se vuelve a poner su viejo uniforme de mayor, que seguro no había usado en décadas, se adentra en la jungla y se para frente a frente con el subordinado al que no ha visto en 30 años. Y con toda la autoridad que le quedaba, le lee formalmente la orden de rendición, la de 1945. Y en ese preciso instante, frente a la única persona en el mundo cuya autoridad aceptaba, el teniente Hiroo Onoda se cuadra. Escucha las palabras que su cerebro llevaba esperando por más de 10.000 días. Y por fin, baja su rifle y lo entrega. Para él, después de 29 largos años, la guerra por fin había terminado. Pero bueno, que su guerra terminara en la jungla solo fue el comienzo de otra batalla, una batalla con la sociedad y consigo mismo. Cuando regresa a Japón, se encuentra con un país que no reconoce. Y el país no sabe qué hacer con él. ¿Es un héroe? ¿El máximo ejemplo de lealtad y deber? ¿O es más bien una figura trágica, víctima de un fanatismo que lo aisló de la realidad? Y lo que hizo después refleja perfecto esa confusión. El gobierno filipino lo perdonó por lo que hizo en esos años, pero él jamás pidió perdón. Siempre dijo, yo solo cumplía órdenes. Como no encajaba en el nuevo Japón, se fue a vivir a Brasil. Tiempo después regresó, ya más grande, a abrir una escuela de supervivencia para jóvenes. Quizás, no sé, como una forma de darle sentido a esos 30 años que se quedaron en la selva. Creo que la mejor forma de asomarse a su mente es con sus propias palabras. Hay una frase en sus memorias que lo resume todo, y la verdad es que hasta da un poco de escalofríos. Para él, no hubo locura, no hubo delirio. Simple y sencillamente hubo una cadena de mando y una espera. Es un ejemplo extremo de cómo una idea fija, una convicción, cuando se vive en aislamiento total, puede volverse más real que la realidad misma. Al final, la historia de Hiroo Onoda nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy profunda. ¿Estamos ante el soldado más leal que ha existido? ¿O ante la víctima de una mente que se encerró en su propio laberinto? Su historia es mucho más que una anécdota de guerra. Es un caso que nos obliga a pensar en qué es la realidad, en el poder que tienen nuestras creencias y en esa línea a veces tan delgada, tan borrosa, que separa la lealtad del delirio.